Estamos con Fabiola Torres, Marisa Glave y Gabriel Prado. Tres jóvenes, jovencísimos, todos menores de 30 años, para recoger sus impresiones sobre el importante pronunciamiento hecho por el presidente Toledo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, yo tengo la impresión de que el presidente Toledo dijo algunas cosas importantes en su pronunciamiento del viernes. Para ustedes, ¿qué fue lo más positivo de este mensaje a la nación del presidente Toledo? Fabiola. Bueno, en primer lugar, que después de casi 2 meses o más de 2 meses de silencio hubo un pronunciamiento del gobierno. Fue un discurso que trató de configurar lo que la comisión estaba planteando, un plan de reparaciones, pero que al menos el sector interesado en saber de la comisión de la verdad, del informe y de la respuesta del Estado, no ha generado la expectativa o no ha llenado la expectativa que teníamos. ¿No te parece que haya sido plenamente satisfactorio? No. Ok, pero en lo positivo es básicamente que se haya pronunciado después de ese tiempo. Sí, eso es lo positivo. ¿Para ti? A mí me parece que hay un hecho fundamental en el discurso, que el presidente, a nombre del Estado, de la Nación, pide perdón a las víctimas de la violencia política que ha sufrido nuestro país. Creo que le encarna el sentimiento de indignación que hemos tenido miles de peruanos y se hace evidente a través de la primera parte del mensaje en la que pide disculpas públicas a las víctimas, a los huérfanos, a todas las personas que han caído, sean civiles, sean militares, sean policías. Creo que eso me parece un hecho central que yo resaltaría dentro del mensaje como positivo. Es la primera vez que ocurre, además. Marisa, ¿coincides con eso? ¿Te parece que hay otro tema? Sí, coincido con eso, no creo que tenga que perder mucho políticamente diciendo esto, pero en todo caso yo creo que lo central es, por un lado, que habla de los gobiernos regionales como parte del plan de paz y desarrollo, como actores dentro de este plan, que me parece por lo menos un paso más hacia incluir el tema de reparaciones y el tema de reconciliación dentro del plan de descentralización. Y lo segundo es que plantea la necesidad de poner los temas centrales del informe final dentro de la currícula en educación, ¿no? Son los dos temas que me parecen positivos. Por ahí le ha señalado otra cosa que habría que rescatar, creo, que durante la violencia se ha puesto, y el informe lo revela descarnadamente, la profunda exclusión social que se vive en el país. Y ha señalado que reconocer eso y que la violencia afectó a los más humildes es la base para la reconciliación. ¿Estarían de acuerdo con esa afirmación? ¿Creen que se señalan esos puntos centrales digamos, lo señala, pero no plantea específicamente cómo entrar a superar el problema, ¿no? O sea, porque, digamos, la Comisión de la Verdad no solo es que señala esto, sino que plantea que hay una necesidad de tener una política del Estado integral que plantee superar ese tipo de problemas, ¿no? No solo se trata de reconocerlos, porque reconocerlos los reconocemos todos, ¿no? Pero yo creo omitió... yo creo que omitió, por un lado, hablar dentro de las 4 reformas que plantea la Comisión de la Verdad, el tema de defensa y seguridad interior, que es un tema que no se ha planteado como reforma de parte del Estado, y el tema de la administración de justicia y el sistema penitenciario, que son 2 temas que señala la Comisión de la Verdad y que no figuran o no han aparecido dentro de su plan de reconciliación o como líneas de este plan de paz y desarrollo, ¿no? Que son 2 temas centrales. Y tampoco omite que tiene que entrar el plan de reconciliación y en general lo que plantea el informe final dentro de la misma agenda del Estado como parte integral, ¿no es cierto? Cómo va a cambiar la agenda del Estado una vez que sale el informe final. No se trata solamente de hacer señalaciones puntuales, la idea del informe es englobar, ¿no? Bueno, yo distingo 2 niveles. Uno, que en días pasados hemos escuchado el mensaje del presidente y hay una voluntad política de parte del gobierno. Pero esta voluntad y este discurso político tiene que traducirse en políticas efectivas y reales para las poblaciones que han sido afectadas. Se habla de un fondo de 2.850 millones que van a ser aplicados en 3 soles, que se va a aplicar en 4 departamentos. Entonces hay que ver en qué medida realmente hay una compensación de parte del Estado y se transmite esta política o este paquete de paz y desarrollo en una estrategia que involucre a las víctimas, a los huérfanos, a las viudas y a todas las comunidades a las cuales han sido afectadas. Claro, él ha señalado este plan de paz y desarrollo, esta inversión que sería, claro, de aquí hasta el 2006, ¿no es cierto?, con
la posibilidad de que se extienda por una futura administración, pero aparte está un plan de reparaciones. Ha señalado que son dos cosas distintas y ese plan de reparaciones podría incluir un monto de dinero adicional, del que no se habla, ¿no? Así es, yo creo que hay algunas cosas que se han omitido en el discurso, pero creo que hay que ver en los próximos días cómo se decanta este discurso, cómo se traduce una política efectiva y real. Creo que, por ejemplo, una de las cosas que hablaba el presidente es decir de que va a convertir la Universidad San Cristóbal de Huamanga en una universidad de primer nivel, digamos. A mí me preocupa que vamos ya casi 2 meses y 18 universidades nacionales del país están en huelga, miles de alumnos están a punto de perder el ciclo, entonces siento que si no para la Universidad de Ingeniería, la San Marcos o la Agraria, no se hace nada. O sea, las otras universidades del interior del país pareciera que hay una valoración de segundo nivel. Entonces eso me preocupa. Entonces me parece un contrasentido proponer un discurso como este en el tema de universidad y, por ejemplo, tener 18 universidades paralizadas al interior del país. Bien. Fabiola, tú. Bueno, creo que otro de los puntos que sí hay que destacar es la invocación que tiene hacia la sociedad civil. Muchos de los peruanos aún ni siquiera saben de las conclusiones generales del informe de la Comisión de la Verdad. Entonces, para asumir el mensaje, para nosotros también reconocer que somos parte de este problema y que tenemos que tener autocrítica, que tenemos que cambiar, que tenemos que reconocer a los demás peruanos que ignorábamos que tuvieron este problema, que han sido víctimas del terrorismo. Creo que en esa parte sí hay un llamado a la ciudadanía, pero esa ciudadanía también tiene que escuchar el discurso asumiendo que tiene un rol, ¿no? El rol del Estado, si bien va a ser económico en una relativa medida, también tiene que abarcar, y como lo ha dicho en líneas muy generales Toledo, en el sector salud, educación, en el sector de reparación simbólica, ¿no? Porque eso es a lo que estamos llamados los estudiantes, al menos desde las universidades, a tener un compromiso, ¿no? con nuestro país, a que esto no pase como un discurso político más del presidente y que se acabe el tema de la comisión, sino que siga más bien un camino que vamos a empezar, ¿no? Después del informe de la comisión. Esto acá un punto importante, en todo caso, el presidente de alguna forma señaló también, lo dijo explícitamente, que se harían esfuerzos para incluir en los textos escolares las conclusiones y recomendaciones de la Comisión de la Verdad. Es un tema clave, pero digamos, en términos de participación de la sociedad civil, tal vez ya no solo como una omisión, podría ser una crítica eventualmente en la comisión multisectorial que él anuncia que se creará para... No haber participación Así de la es, sociedad no se ha civil. mencionado la participación civil. Claro, ¿Les parece esto a ustedes una misión significativa, una crítica que habría que formular en ese sentido? Yo creo que sí, o sea, la sociedad civil y las organizaciones de la sociedad civil han jugado un proceso importante y han alentado desde un principio el proceso que ha llevado a cabo la Comisión de la Verdad. Y creo que debe tener un papel importante, una tarea que es post informe de la Comisión. Me sorprende que haya omitido incluirlos dentro de esta propuesta y esperemos que haya algunas correcciones, ¿no? que sin duda tienen que ser sociedad civil, jóvenes organizados, clubes de madres, todos los estamentos o las organizaciones sociales y populares tienen que tener participación de algún modo, ¿no? Ahora tal vez tú mencionaste, Marisa, otro tema. Se ha dejado de lado la mención a algunas reformas institucionales que son fundamentales. Sí, se han dejado dos centrales. Ciertamente, el tema, por ejemplo, además que tú has mencionado, defensa, o sea, de Fuerzas Armadas, el presidente habló de excesos, dejó de lado lo de patrones. Ese es para mí, ¿no?, el punto central, ¿no? O sea, menciona y dice que el país tuvo que defenderse aplicando normas legales y constitucionales. Y entonces, en este espacio es que algunas personas de las Fuerzas Armadas cometieron algunos excesos que no quedarán impunes, ¿no? Y esto yo creo que es finalmente terminar optando por la presión que ha habido de parte de las Fuerzas Armadas porque el Estado no apoye una de las conclusiones centrales de la Comisión de la Verdad, que es que hubo una política sistemática de violación de derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, que suponen una reforma central de las Fuerzas Armadas y su relación con la sociedad, ¿no es cierto? Exactamente, pero no solamente el tema de las Fuerzas Armadas, que ese es un punto que tú estás señalando, sino que el informe final de la Comisión de la Verdad también habla de abdicación democrática, porque sí, efectivamente desde el Ejecutivo, los gobiernos de entonces, como en el caso del Congreso, no se asumió plenamente un liderazgo civil en la lucha antisubversiva. Este es un tema también que les parece... En efecto, yo creo que los gobiernos de turno han abdicado de su responsabilidad política. No han asumido el papel que tenían que desempeñar de conducir una lucha, conducir el problema interno que teníamos en el país
y dejaron esta tarea solamente a las Fuerzas Armadas. Y como sabemos, la experiencia nos ha demostrado que este asunto rebasó la capacidad que tenían las Fuerzas Armadas porque no hubo un liderazgo político, no hubo una estrategia política para enfrentar el problema, ¿no? Entonces esto ha generado que muchas de las cargas vayan hacia las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas Policiales. En efecto, yo estoy de acuerdo con lo que ha planteado Marisa. No es posible un proceso de reconciliación en el país cuando hay violación de derechos humanos. En efecto, el presidente ha dicho que se va a apoyar y va a dar su apoyo a la Fiscalía, que va a ser ella la que va a canalizar las denuncias, pero se tienen que ver no por una acción de revancha, sino porque la justicia pasa porque cada uno asuma su responsabilidad, en este caso los actores que han estado involucrados en el proceso. Oye, lamentablemente nos ha ganado el tiempo. Muchísimas gracias realmente por haber participado. Creo que de todas maneras hay una esperanza de que efectivamente ahora haya liderazgo civil efectivamente en las tareas de reconstrucción democrática de alguna manera y de reconciliación, que es lo que habla el informe final. Gracias Fabiola, gracias Gabriel y gracias Marisa por su participación. Okay. De indignación que hemos tenido miles de peruanos y se hace evidente a través de la primera parte del mensaje en la que pide disculpas públicas a las víctimas, a los huérfanos, a todas las personas que han caído, sean civiles, sean militares, sean policías. Creo que eso me parece un hecho central que yo resaltaría dentro del mensaje como positivo. Es la primera vez que ocurre además. Marisa, ¿coincides con eso? ¿Te parece? Estamos con Fabiola Torres, Marisa Glave y Gabriel Prado. Tres jóvenes. La expectativa, no ha llenado la expectativa que teníamos. ¿No te parece que haya sido plenamente satisfactorio? No. Ok, pero en lo positivo es básicamente que se haya pronunciado después de ese tiempo. Sí, eso es lo positivo. ¿Para ti? A mí me parece que hay un hecho fundamental en el discurso, que el presidente, a nombre del Estado, de la Nación, pide perdón a las víctimas de la violencia política que ha sufrido nuestro país. Creo que le encarna el sentimiento de... Meses o más de 2 meses de silencio, hubo un pronunciamiento del gobierno. Fue un discurso que trató de configurar lo que la comisión estaba planteando, un plan de reparaciones, pero que al menos el sector interesado en saber de la comisión de la verdad, del informe y de la respuesta del Estado, no ha generado la... Jóvenes, jovencísimos, todos menores de 30 años, para recoger sus impresiones sobre el importante pronunciamiento hecho por el presidente Toledo. Bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias. Bueno, yo tengo la impresión de que el presidente Toledo dijo algunas cosas importantes en su pronunciamiento del viernes. Para ustedes, ¿qué fue lo más positivo de este mensaje a la nación del presidente Toledo? Fabiola. Bueno, en primer lugar que después de casi 2 meses...